Muchos hemos hablado de los ultraprocesados. Ya te he mencionado en muchos videos cómo identificar un ultraprocesado. Pero no solo existen los ultraprocesados, obviamente también existen los alimentos naturales. Inclusive hay otras categorías que poca gente conoce y no sabe diferenciar si un alimento es un procesado, es un ultraprocesado o inclusive puede ser un alimento natural, aunque es en un supermercado. Y esto es lo que quiero hablar en este video. Voy a hablarte de las distintas categorías con las que podemos dividir, por así decirlo, los alimentos según su nivel de procesamiento, para que puedas identificarlos correctamente y ver cómo mejorar tu salud. Bueno, empecemos hablando de cómo saqué esta lista, porque estas cuatro categorías no fueron creadas por mí, fueron creadas por un grupo de investigadores brasileños liderados por un brasileño, valga la redundancia, llamado Monteiro, que crearon la famosa clasificación NOVA de alimentos. La clasificación NOVA divide a los alimentos en cuatro grupos principales según su grado de procesamiento. Según NOVA, el procesamiento de alimentos se refiere a los procesos físicos, biológicos y químicos que han lugar después de la separación y elección de alimentos biológicos de su estado natural y antes de su consumo en la elaboración de platos y en las comidas. Pero cuando usamos la clasificación NOVA no tenemos en cuenta las técnicas culinarias tipo el cocinar o saltear o tipo hacer ensaladas o hacer preparaciones, hacer combinaciones o inclusive cosas como fraccionar o pasteurizar o fermentar. Esto no implica procesamiento según la categoría NOVA porque bueno, no estamos realmente cambiando tanto el alimento, no estamos agregándole nada, simplemente estamos haciendo algo para que sea más rico, para que se combine con otros alimentos o inclusive para que sea más saludable. También según NOVA, si eliminamos partes no comestibles del alimento, tampoco lo estamos cambiando. Y bueno, yo te digo siempre que los alimentos que le quitamos cosas son ultraprocesados, pero bueno, realmente si le quitamos algo que no se come, por ejemplo la cáscara de la piña, tampoco estamos haciendo ultraprocesado. La primera categoría NOVA son los alimentos naturales o poco procesados. Bueno, esos son todos los alimentos que, como su nombre lo dice, los podemos agarrar en la naturaleza y justo como los encontramos en la naturaleza, no lo comemos. Son los alimentos que podemos cultivar o los que podemos criar en la agricultura sin mucho problema y que perfectamente nosotros podríamos ser los que se los estaríamos haciendo, cultivando, criando, etcétera, en un huerto de nuestra casa o con animales propios. Estos alimentos se someten a un proceso de refinamiento mínimo o inexistente. Como mucho los seleccionan, digamos, quitan los que no se pueden comer o eliminan partes no comestibles y aplican métodos como secado, triturado o pasteurización, añade productos químicos para mejorar su vida útil, su cantidad de nutrientes o qué tan seguros son o matar microorganismos, quitar antinutrientes, quitar cosas que no queremos. Estos ni siquiera añaden productos como sal, azúcar o aceite. El objetivo principal de estos pequeñitos procesos que se hacen es prolongar la vida útil de los alimentos procesados mediante la congelación, el refrigerado o el secado, porque lo más probable es que al ser completamente naturales, bueno, se pongan malos muy rápido. Esos procesos también alteran texturas y eliminan componentes indeseables. Por ejemplo, el proceso de pasteurización de la leche, que no lo único que hace es eliminar microorganismos, no necesariamente implica un cambio, no necesariamente implica un procesamiento químico, por eso se sigue considerando la leche como un alimento natural, aunque sea pasteurizada. Esos alimentos por lo general son los más saludables debido a que no tienen añadidos químicos que alteren su cualidades nutricionales y conservar todos sus nutrientes, y realmente el procesamiento ligero que les hacemos es muy beneficioso para eliminar toxinas, suciedades o microorganismos que pueden ser negativas y tóxicas para nosotros o nos pueden causar enfermedades. Pero también tenemos que saber que no todo alimento natural es saludable. Hay muchos alimentos naturales que no son tan interesantes en algún caso puntual que seamos alérgicos o simplemente por su contenido nutricional, como el tema de los cereales, como el tema de los cereales blancos, por ejemplo, como el tema del gluten o como algunas carnes muy específicas, las carnes exageradamente grasas tampoco son muy interesantes, etcétera. Pero en general casi todos los alimentos naturales son buenos. Bueno, casi toda su alimentación sería basada en alimentos naturales, incluyendo algún que otro alimento del grupo 2, pero casi que solo alimentos naturales. Y en ese grupo se encuentran los cereales, los tubérculos, la legumbre, las semillas, los frutos secos, la carne, los pescados, los huevos, los lácteos, los mariscos, los alimentos animales en general y cualquier otro alimento vegetal integral como los hongos, por ejemplo, las algas o cosas así, pero eso sí, no se le tiene que agregar nada para que sea considerado un alimento natural. Y lo tenemos que encontrar en la naturaleza como no lo vamos a comer. O sea, una manzana como no la vamos a comer sin alterar, sin añadirle azúcar, nada raro, sin caramelizarla, simplemente como lo agarramos del árbol, así no lo comemos, solamente lavado, limpiado, etcétera. Por ende hay que tener mucho cuidado y ser sinceros con nosotros mismos y dejar
dejar de considerar alimentos no naturales, alimentos que no son naturales y empezar a considerar solo alimentos naturales a lo que realmente podemos encontrar en la naturaleza sin modificar. El grupo 2 son los ingredientes, así lo denomina Morteiro, y según la clasificación NOVA, los ingredientes culinarios procesados, que es el nombre correcto, son alimentos del grupo 1 o de la naturaleza que fueron modificados mediante métodos como el prensado, el refinado o la molienda. Estos ingredientes se usan principalmente para cocinar, sazonar o preparar comidas del grupo 1, o sea, lo usamos como ingredientes, valga la redundancia, para cocinar y para mejorar la calidad organoléptica y a veces nutricional de los platos. Los alimentos del grupo 2 incluyen cosas como la sal, el azúcar, los aceites, los jarabes, la miel, la mantequilla, la manteca, margarina, etcétera, o inclusive cosas como el vinagre, etcétera. Esos alimentos son muy interesantes si son bien usados o son negativos si son mal usados. Bueno, tenemos alimentos indispensables como la sal, que lo podemos comer todos los días para conseguir el sodio, el yodo del día. También tenemos cosas como los aceites, el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de coco. También son muy saludables con un montón de polifenoles y beneficios que he dado muchos videos de ellos. Tengo un video hablando de los mejores aceites. Tenemos cosas como la manteca o el ghee, a veces pueden ser interesantes, que igualmente tengo videos hablando de ello. Tenemos cosas como las especies también, que son alimentos increíbles, igualmente riquísimos en fitonutrientes. Tenemos cosas como el café, el té, bebidas como el mate, muy pero que muy saludables. Pero también tenemos venenos como el azúcar, como los jarabes de alta fructosa, como la miel, que bueno, todos sabemos que son negativos por los daños que le causan a tu cuerpo metabólicamente, en el cerebro, etcétera. Por lo que en sí no es que los ingredientes sean malos o buenos, cada uno es completamente diferente al otro. Hay unos mejores, hay otros peores, hay unos que debemos consumir todos los días, hay unos que nunca debemos consumir y depende de cada ingrediente individual. Porque bueno, hay unos que incluso se consideran suplementos como el vinagre manzana por sus beneficios en temas de metabolismo, en temas de digestión, por lo que podemos usarlos perfectamente para mejorar que también saben nuestros platos y algunos también para mejorar mucho nuestra salud o para darnos beneficios terapéuticos específicos como el caso del vinagre manzana o inclusive el aceite de oliva, pero mucho cuidado con los que son negativos, usarlos lo mínimo posible, cero preferiblemente, para realmente cambiar esa salud, por lo que los podemos usar, pero cuidado. En el grupo 3 tenemos los alimentos procesados, pero antes de hablar de ellos, que recuérdate que te suscribes a ese canal, el like que me dio y que te la campanita de notificaciones, eso me ayudará a crecer, me motivará más a hacer mejores videos de marketing, mejores cercados y mejor editados, me motivará más y investigar más, ahora que adapta yo con más personas para ver industria, mentira. Bueno, el tercer grupo son los alimentos procesados según la clasificación NOVA. Estos son creados básicamente añadiendo alimentos del grupo 2 a alimentos del grupo 1, o sea, añadiendo azúcar, aceite, sal, mantequilla o cualquier otra sustancia del grupo 2 a un alimento natural del grupo 1. Y eso se van a contener de 2 a 3 ingredientes, el alimento natural y 1 o 2 añadidos. Estos son diversos métodos de conservación y cocción, incluida la fermentación sin alcohol para productos como el pan y el queso, con el objetivo principal de mejorar la durabilidad y las cualidades sensoriales de los alimentos del grupo 1. Pero que básicamente no es que sean negativos, sino que simplemente se hacen para que los alimentos del grupo 1 sepan mejor y duren más. Algunos ejemplos son las verduras enlatadas, las frutas en almíbar, el pan, los embutidos, los quesos con los frutos secos salados. Los alimentos procesados suelen contener diversos aditivos para su conservación para prevenir la proliferación de bacterias. Inclusive las bebidas alcohólicas como la sidra o la cerveza o el vino, que son elaboradas a partir de alimentos del grupo 1, también se encuentran en el grupo 3 de alimentos procesados. Bueno, esta combinación de un alimento del grupo 1 con uno del grupo 2 puede tener dos resultados. Puede ser muy saludable. Por ejemplo, podemos echarle a una ensalada un poco de aceite de oliva extra virgen para mejorar mucho la absorción de sus componentes liposolubles, de sus carotenoides, de sus vitamina A, D, K, etcétera. O podemos desperdiciar un alimento del grupo 1, hacer un alimento del grupo 1 que deje de ser saludable. Por ejemplo, al hacer una fruta en almíbar o por ejemplo al echar un puño de frutos secos, aceite vegetal y sal para hacer los típicos mix de frutos secos horneados, etcétera. Vamos a hacer que la carne se convierta en un completo veneno al hacerla embutido, al echarle maltodextrina, los nitratos, el exceso de sal, etcétera. A diferencia de esos alimentos con los del grupo 4, que los alimentos procesados siguen siendo naturales en parte y no tienen químicos artificiales específicos, no tienen colorantes, edulcorantes, endulzantes, etcétera. Por lo que no necesariamente son malos, sino que depende de los ingredientes. Ya tengo varios videos que te he explicado cómo revisar la etiqueta y cómo encontrar los alimentos naturales realmente saludables.
Bueno, el grupo 4 tenemos los ultraprocesados según la clasificación NOA. Esta está caracterizada por fórmulas esenciales con 5 o más ingredientes. Esos productos suelen incluir aditivos que no se encuentran comúnmente en preparaciones culinarias naturales, junto con azúcares, aceites, grasas, sal y conservantes para mejorar su palatabilidad hacia los nuevos aparatos. Suelen contener poco o nada de los alimentos del grupo 1, con el objetivo de imitar o enmascarar las cualidades sensoriales de estos alimentos. Si quieren parecer a los alimentos naturales sin lograrlo y alterando mucho nuestra salud. Algunos ejemplos son los edulcorantes artificiales, los aceites hidrogenados, los suplementos de caseína, la whey protein y bueno, cualquier tipo de chips, chocolates, lácteos ultraprocesados. Tengo un video hablando de qué son los ultraprocesados y cómo identificarlos. El objetivo principal del procesamiento de esos alimentos es crear productos listos para el consumidor para comer y beber mediante técnicas industriales como la extrusión y el moldeo, y bueno, también que se vendan más, que sean más ricos, más palatables, más duraderos, etcétera. Suelen contener envases atractivos, que es una estrategia de marketing dirigida más que todo a los niños para que insistan a sus padres que compren sus alimentos, y una alta palatabilidad inclusive pueden ser adictivos. Otros ejemplos como el pan de producción masiva, helado, snacks envasados o otros usan literalmente compuestos para que te quiten el hambre y compres más y más y más. Incluyen cosas como el vodka o el whisky y las bebidas alcohólicas deshidratadas. Estos alimentos son para mí los peores, como digo siempre, están hechos para ganar dinero y no para cuidar nuestra salud. Están hechos para que sean baratos, palatables y duraderos, y no necesariamente para que sean nutritivos. Y por eso tienen esos ingredientes y esos procesos. Los mismos productores saben que son malos y por eso tienen que recurrir al marketing para venderlos, porque si no la gente no los compraría, haciendo pensar que no son tan malos como realmente son y haciendo que los niños se enamoren de esos empaques. A pesar de eso, existen ultraprocesados saludables como la proteína whey, que por las cualidades específicas de la proteína, no porque sea un ultraprocesado, puede ser interesante en personas con un requerimiento de proteína aumentado, que le falta proteína, con alguna enfermedad específica, personas mayores, etcétera. O inclusive gente que no puede cocinar, que no tiene tiempo para cocinar. Existen ultraprocesados sanos o preparaciones saludables que en algunos lugares específicos puede ser igualmente útil, que bueno, tienes que realmente darte cuenta y identificar que son saludables y no comprarlo porque te dice que es sano, sino porque realmente es sano. Bueno, tengo muchos videos hablando de ellos, por ende no me voy a extender mucho, pero bueno, en general, en conclusión, lo mejor es reconocer esas categorías para dividir nuestra alimentación, entender que los ultraprocesados en el 99% de los casos son alimentos negativos y hechos para vender y no para nuestra salud, y ser que los alimentos naturales, ingredientes sanos, es lo que queremos comer. Muchas gracias.